Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy estamos en una plática entre amigas con la doctora Patricia Carmona. Queremos platicar sobre nutrición, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico y bueno, muchas cosas más. Primero que nada, preséntate por favor, dime desde hace cuánto tiempo llevas tratando la resistencia a la insulina, el síndrome de ovario poliquístico y sobre todo, ¿por qué lo empezaste a tratar? Claro. Yo soy la doctora Patricia Carmona. El problema de la resistencia a la insulina, yo lo empecé a... Bueno, primero que déjame contarte que lo identifiqué en mí misma, ¿no? Ok. Hace aproximadamente 12 años. Yo estaba en medicina interna y pues empecé a subir de peso descontroladamente. Sin saber la causa. Sin saber la causa. O sea, de un momento a otro, de un mes a otro, subí 8 kilos. Sin cambiar tus hábitos alimenticios, sin... Entré a la residencia, Ok. ¿no? Entonces, pues en bueno... la residencia lo que pasa es mucho estrés, ¿no? Que de hecho todo el mundo me decía, yo fui al endocrino, estaba en medicina interna, o sea, estaba rodeada de médicos internistas. Absolutamente nunca se escuchaba la frase resistencia a la insulina en el año 2010, 2011. Ok, o sea... Nadie, exacto. Realmente O sea, no hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, que ahora yo digo, ¿no? Si yo me hubiera visto en ese tiempo, nada más de ver que traía 2 granos en la cara, queratosis pilar y que había subido de peso así, obviamente diría, esa niña tiene resistencia a la insulina, ¿no? Pero bueno, a mí nadie me dijo. El endocrino, el internista, porque obviamente fui al psiquiatra también, bueno, quien es médico y ha cursado medicina interna sabe que tenemos que ir a varios especialistas de lo mal que nos puede ir en la residencia. Entonces, absolutamente nadie me midió la insulina, nadie preguntó acerca de hábitos o si mi familia tenía diabetes, no, o sea, dijeron, estás deprimida porque estás en medicina interna, en el R1, y obviamente como estás muy triste, pues te da hambre, entonces sigue tomando tus antidepresivos. Y seguro te dijeron, ¿y estás comiendo de más? Que ya no tenía la misma dieta, ¿no? Okay. Que obviamente la comida del hospital, y que me controlara, porque siempre les comento que yo sentía una ansiedad por ir con la enfermera del piso 2 a comprar mis fresas con crema, ¿no? Okay. O sea, y me aventaba 8 platos de fresas con crema, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, porque yo soy una persona muy curiosa, que eso siempre les digo, sean curiosos, y quería saber qué tenía. O sea, había personas que me decían, no, es que embarneciste. Ok, sí, claro, embarneciste. Ajá, como que maduraste y embarneciste, sí, ¿no? muy clásico, claro. del mexicano, ¿no? Y, bueno, mi mamá me decía, es que es un castigo por criticar a tu residente, a mi R4, ¿sabes? O sea, mi R4 me trataba súper mal y obviamente yo le decía, la ofendía, ¿no? Ajá. Ella me ofendía, yo la ofendía. Okay. Y ella tenía sobrepeso. Entonces... dijiste, pues, es el karma, ¿no? Es el karma. No, o sea, yo no me voy con esas cosas, ¿no? Yo dije, a ver, tengo que investigar qué tengo. Entonces, y yo nunca había tenido queratosis pilar. Y empezaron a salirme 2, 3 granitos de queratosis pilar, ¿sabes? Entonces, me puse a investigar, me puse a leer y pues te das cuenta que hay algo que existe y que se llama resistencia a la insulina y que es una etapa previa a la prediabetes, o sea, pero muchísimo antes, o sea, que de hecho incluso naces con esa condición y que esa condición es la que empieza a provocar ciertos cambios en la piel, porque pues es lo que a mí me interesa, yo soy dermatóloga, y también ciertos síntomas, como el hecho de que de repente se te empiecen a antojar cosas dulces. ¿Sí? La explicación de tus 8 platos de fresas 8 platos de fresas con crema. Sí, obviamente, porque también acuérdense que la resistencia a la insulina trae de la mano la resistencia a la leptina, ¿no? Entonces, no tienes un control. Quieres y quieres y quieres más, porque pues tu célula necesita azúcar, ¿no? Exacto. Entonces, y de las primeras manifestaciones en pacientes predispuestos, porque no todos los que tienen resistencia a la insulina suben de peso, hay gente flaquitidita que tiene resistencia a la insulina y que no sube, y que es más, hasta le cuesta subir, ¿no? Entonces, claro. Es que hay de todo. Entonces, esa es la explicación de subir en un mes 8 kilos.
Ok. ¿no? Y de que me empezara a salir acné, cuando yo en la vida había tenido acné, eran 1 o 2 granitos, ¿no? Todavía en ese momento lo veía como normal, ¿no? De repente ahí me tomaba una, ya sabes, para aguantar. En algún momento me tomé una pastilla de vitamina que no ves bien y ya te das cuenta, vitamina B12, ¿no? Entonces dije, no era la vitamina B12. Pero justamente porque no me gusta sentirme mal y no me gusta quedarme con la duda. Sin saber, ¿no? Sin saber qué es lo que te está pasando, con esa incertidumbre, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo estaba en contacto con muchos médicos y te das cuenta, mira, no sé si la gente se vaya a enojar con esto, pero que la gente no es brillante, ¿sí? Y que de verdad, o sea, como médico, no todos no les gusta buscar la causa, se quedan con lo que dicen los artículos. Yo no soy la mejor doctora del mundo, pero para nada. Tengo mucho desconocimiento, soy muy ignorante, pero la mayoría, o sea, bueno, todos los doctores somos muy ignorantes, ¿sí? Y tenemos que aceptar eso, o sea, soy ignorante, quiero aprender, ¿no? Pero la mayoría es, no, esto ya está escrito. No, tú no tienes resistencia a la insulina. Obviamente me hice una insulina y me acuerdo muy bien que me salió en 6. O sea, nada más me medí la insulina, ¿no? Y me salió en 6. Entonces me puse a investigar, dije, bueno, pues no está tan alta, ¿no? Porque en los laboratorios aparece, bueno, insulina claro, 6, no, trae un rango lo hasta, máximo, ¿no? Hasta 20, creo. Exacto, una cosa así. A unos 15, 20, unos 20, 25, ¿no? Entonces yo decía, no, pues, ¿cómo la tengo tan baja y ya tengo estos problemas, ¿no? Entonces te pones a leer más, te pones a investigar más. De hecho, de algunos libros que ni siquiera son médicos, que son libros destinados a pacientes, y te das cuenta que aún con esos niveles ya hay resistencia a la insulina, o sea, y ya lo comparas con tu glucosa, que me acuerdo muy bien que salió en 86, entonces ya es una glucosa que está arriba de 85 y una insulina que está arriba de 5 y ya se considera resistencia a la insulina. Pero que lo más importante siempre es la clínica. O sea, la clínica, el hecho de estoy subiendo de peso. Exacto, era lo que te iba a decir. ¿Nos puedes explicar más qué significa ver la clínica? La clínica es lo que uno siente y lo que se ve. O sea, cuando nosotros somos clínicos, todos se ponen ahí, dermatólogo clínico, ¿no? Exacto, sí. Padrísimo el nombre, Sí. ¿no? Pero ¿qué significa? Entonces es que tú te bases en los signos y síntomas de tu paciente, o sea, que lo escuchas y que el paciente te dice, doctora, termino de comer y quiero un postre. O sea, eso es un síntoma de resistencia a la insulina. O, por ejemplo, tengo el mal del puerco, ¿no? Sí. El súper conocidísimo mal del puerco. Acabo de comer y me estoy muriendo de sueño, Sí. tengo muchísimo sueño, estoy cansado, me quiero ir a dormir, ¿no? Y cosas que son normales, porque es normal comer postre. Claro, lo Es normalizamos. Es normal tener mal del puerco, ¿no? Sí, completamente normal. Sí. Hay memes, nos reímos, Exacto. nos causa muchísima gracia. Es normal estar cansado todo el tiempo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, esto también cansado todo el tiempo. Yo no rendía en mis guardias, Ujú. o sea, me sentía muy, muy cansada. Obviamente porque no duermes, pero era un sueño que no No era un puedes sueño controlar. reparador. Exacto, o sea, Ujú. no tienes sueño reparador y obviamente cuando toca la guardia no puedes, Ujú. ¿no? Y esto le pasa a muchísimas personas. Y también observar al paciente, por ejemplo, no es normal tener un exceso de vello. Ujú. Queda, bueno, yo ahí ya no tenía, pues ya me lo había depilado, ¿verdad? Ok. Pero sí, tenía antes, desde niña, yo tenía mucho vellito, que como mi mamá decía, es rubio, no pasa nada, está bonito, que muchas lo repiten, lo siguen Ujú. repitiendo, es rubio, no pasa nada, ¿no? Del O color que o sea. es normal, ¿no? Tener Ajá. muchísimo. Sí, no es normal. Ujú. Las uñas débiles, ¿no? Ujú. Sí, las uñas, yo siempre he tenido aguadas las uñas. El pelo que se te empieza a maltratar, que es lo primero, o sea, no vas a los 20 años, no se te va a empezar a caer, se empieza a adelgazar, la cutícula se adelgaza y lo empiezas a tener seco, ¿no? Ujú. Los granitos, el acné, la piel grasa, el aumento de... ¿Tú crees que subí 8 kilos y que me crecieron No, bueno. algo bueno? Yo- no, Yo me la creció verdad, la panza normal. digo, tuviste la confianza de compartirme tus fotos en una ocasión y bueno, yo te vi, yo la verdad no lo podía creer, No me O sea, reconociste, exacto, ¿no? no te reconocí, la verdad.
eras una persona completamente diferente. Y ¿no? me acuerdo muy bien, una amiga ginecóloga me dijo, ¿y ahora por qué te pusiste panzona? Así me dijo, ¿sabes? Okay. O sea, en vez de, como ginecóloga debería de saber, ¿no? Esa es la primera causa de síndrome ovario poliquístico, Sí. la resistencia a la insulina. Entonces, obviamente, a mí no me gustaban esos comentarios. O sea, volví a ver a un amigo que no lo había visto en 5 meses y me dijo, te comiste a mi amiga. O sea, Okay. ¿sabes? Yo siempre he sido como, digo, a ver, no pasa nada, pero sí, pues yo me ponía a llorar, ¿no? Bueno, tú eres una mujer muy fuerte, yo te Sí. conozco ya desde hace 3, 4 años, nos conocimos, les quiero platicar, nos conocimos primero en una situación médico-paciente, porque yo después de pasar por muchísimos dermatólogos, de pasar muchísimos traumas, no he encontrado un dermatólogo que realmente me pudiera atender, llegué contigo y pues bueno, empezamos a hacer esta dinámica, bueno, se empezó a surgir, además de esta relación médico-paciente, una relación de amistad y empezaste a tratar pues muchas enfermedades mías al grado de que pues hoy me tratas absolutamente todo, Sí. ¿no? O sea, yo soy una persona completamente diferente, tengo ahora pelo, ya no tengo barba, ya no tengo ¿Te acuerdas? acné, claro, el acné está terrible, ¿no? Que vaya, nada más me dijeron que me pusiera clindamicina, ¿no? Tópica, Sí. bueno, ¿no? Entonces, quiero retomar un poquito lo que dijiste hace rato del ego, ¿no? Porque mucha gente se va con el ego de los doctores, ¿no? Sí. Tú lo explicaste ahorita de una manera perfecta y de una manera muy humilde. Yo no lo sé todo, yo no lo sé absolutamente todo y por eso leo y por eso investigo, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con estos doctores que creen que sí lo saben todo? Le hacen mucho daño al paciente. Y de verdad yo me atrevo a decir esto porque yo lo viví, o sea, yo soy doctora, llevo conviviendo con doctores, entré a los 16 años, o sea, la mitad de mi vida, ¿no? Ujú. La mitad de mi vida llevo conviviendo con doctores. Y yo soy muy observadora, muy analítica, digo, tú me conoces, ¿no? O sea, veo a alguien y ya le vi hasta, bueno, su futuro, no es cierto, pero Por momentos. soy muy, tú sabes, tengo trastorno obsesivo compulsivo, pero del de verdad, no el de mentira. de que acomoda las cosas, ¿no? O sea, y tengo esa personalidad, ¿no? Entonces, veo a todos estos doctores y es que en medicina te empoderan y te dicen que tú eres lo máximo y que tú lo sabes todo y no es cierto. O sea, de verdad que cuando yo me siento ante un paciente, yo parto de que, a ver, no sé nada, no soy nadie y solito dejo que el paciente le empiece a explicar y que él se dé cuenta, ¿no? Que él se dé cuenta y si tiene algo que no sé, yo no le invento. O sea, hay muchos doctores que te inventan y que te echan la culpa, que es tu culpa lo que tienes, ¿no? Y que no saben y que no les gusta decir que no saben y entonces se inventan algo. Y sobre todo que no escuchan. O sea, de verdad, a mí mis pacientes me dicen ellos su diagnóstico, ¿no? Entonces tú llegas con el doctor, doctor, subí de peso, tengo subir de peso, sí, es normal, o sea, ya nunca vas a volver a ser delgada, o sea, acéptate, ¿no? O sea, ni siquiera me has preguntado otra cosa y ya me condenaste a que voy a ser así toda la vida, ¿no? Porque a mí me pasó, obviamente. O a lo mejor ni siquiera me gusta ser así, ¿no? Exacto, o sea, a mí, y lo digo abiertamente, a mí lo que me movió a buscar todo esto, obviamente que soy así como muy curiosa y siempre quiero saber, pero a mí no me gustaba ese peso. O sea, ¿a quién después de haber pesado 49 kilos le gusta pesar casi 60? No, y además yo creo que también es completamente válido, ¿no? Sí. O sea, es completamente válido tanto sentirse bien en un peso elevado como en un peso bajo. Exacto. ¿no? Y Sí. puede uno buscar lo que a uno le gusta. Exacto, porque somos libres y es cuestión de gustos y a mí no me gustaba. O sea, ayer me estaba acordando de que yo soy fan de las modelos, ¿no? Porque a cada quien le gustan cosas diferentes. O sea, hay gente que colecciona discos, que coleccionan 1000 cosas. A mí me encantaban las modelos y yo tenía fotos de modelos así por todas partes, porque a mí me gusta muchísimo admirar la belleza. Es más por la parte estética, ¿no? Todo lo que has aprendido de simetría, sí, de todo y que esto, siempre ¿no? me ha gustado. Y en el libro que acabo de lanzar, ahí viene todo lo que yo pienso acerca de estética, de belleza. Y
llegó un momento en el que me hacía mucho daño ver esas revistas. O sea, hace 10 años yo dije, nunca voy a volver a comprar una de estas revistas hasta que no vuelva a pesar 49 kilos. O sea, imagínense, ¿saben? Y yo voy a terapia y obviamente sí, cuidas tu salud mental. Cuido mi salud mental. Desde los 14 años voy a terapia, voy al psiquiatra. Como cualquier persona, a veces me daba de alta solita, ¿verdad? Pero creo que eso es normal en varias personas. Pero siempre he cuidado todas las partes. Entonces, realmente es muy fuerte, pero cuando un doctor te lo dice, o sea, te condena, ¿no? Que llegas con el dermatólogo y te diga que tener ese pelo es normal, que no te hagas ideas, que no te inventes enfermedades, o sea, eso es muy, muy peligroso. Bueno, yo lo viví, ¿no? O sea, acuérdate que yo te platiqué una vez, yo tuve un tumor en la médula espinal que me dejó sin caminar un año y para encontrar un diagnóstico correcto me tardé cerca del año y entre ellos varios médicos me dijeron, es psicológico, no puedes mover las piernas porque es psicológico, no has tratado el trauma que te dejó la muerte de tu mamá y por eso no puedes caminar. ¡Ah, caray! ¿No? O sea, vaya, creo que es una de las razones por las cuales tú y yo nos identificamos, porque es una lucha y es tratar de concientizar, ¿no? Y que pocos médicos hablan de esto. La verdad es que a mí me atacan muchísimo porque yo digo la verdad, o sea, no me cuesta mucho trabajo mentir, o sea, digo, ¿para qué mientes? ¿No? En general en mi vida. Entonces, yo he sido paciente y soy doctora y conozco muy bien cómo trabajan en general los médicos. No nos gusta que el paciente venga y nos diga, no doctor, es que a mí me salieron estos granitos y fue porque comí chocolate. No, eso no está escrito y entonces eso no puede pasar. No está escrito, te pones a pensar, yo de verdad cuando escuchaba eso en la consulta de derma, yo doy por hecho desde los 13 años que si como chocolate me sale acné, o sea, y no me interesa lo que ningún doctor diga, o sea, yo estoy segura de eso porque yo me creo a mí, ¿no? Y te pones a pensar, ¿cómo harían un estudio con tantos pacientes y comprobar? Claro. Te das cuenta que ese estudio sería muy difícil, ¿no? Ya saldría muy caro, no lo quieren hacer. Deja todo el dinero, no lo quieren hacer, pero es muy difícil. ¿Cómo controlas que alguien comió algo y luego le mides diferentes parámetros o que sí tiene el acné por eso? ¿Sabes? Es difícil. Pero más o menos en el 2012, cuando yo entré a Derma, fue cuando ya se comprobó. ¿Sí? Y como ya está escrito en un artículo, entonces ya lo creen. Ahora sí Claro. sí le creemos al paciente. Okay. Y entonces no están escritas muchas cosas, ¿no? Entonces, el escuchar al paciente, el ver su clínica, revisarle el cuello, que ya lo tiene, no obviamente el paciente que tiene acantosis nigricans no va a amanecer un día y el cuello va a estar negro, no. Antes, la piel se torna como piel de gallina, se ve un poco engrosada, o sea, se siente, ¿no? Entonces, yo, pues, a ese tipo de clínica me dedico, ¿no? Cuando apenas es mínima. Las uñas que están débiles. ¿Se podría definir que tú te dedicas a la prevención? Sí, exacto. Perfecto. O sea, porque, ¿para qué quieres llegar a...? ¿Para qué queremos llegar a diabetes tipo 2? Exactamente. ¿No? ¿No? Si Entonces, podemos tratar la resistencia a la insulina. Así es. Y yo creo que justamente aquí viene el tema de lo que queremos abordar, que es esta gordofobia, ¿no? Correcto. Que existe, o sea, existe la gordofobia médica y sí, o sea, la gordofobia médica sí puede matar, ¿sí? Y a lo que se refieren es, y yo creo que la gordofobia médica existe porque los médicos no conocen la resistencia a la insulina, así, o sea, es verdad. En un grupo de doctoras, yo de repente ahí hablo de la resistencia a la insulina y te das cuenta que es algo que muchas no saben qué es. O sea, hay médicos que no saben qué es. Bueno, ni siquiera saben cómo medirlo, ¿no? Hay médicos que no saben qué es OMAIR. Hay médicos que no saben qué es un Quantos y se escudan con el... Yo soy ortopedista. Sí, yo no soy endocrino, no me corresponde, ¿no? Yo soy gineco, no debo saber. O sea, como no son endocrinólogos, no deben saber, siendo que la resistencia a la insulina afecta absolutamente todas las enfermedades, todas. Y es a lo que yo me dedico, ¿no? O sea, yo desde derma sé
en Derma te enseñan todas las manifestaciones de la diabetes, ¿no? Ujú. Entonces yo dije, a ver, si la diabetes te pasa todo esto, en la resistencia a la insulina, que es lo que yo padecía, y aparte a mí me daba pena decir que tenía resistencia a la insulina, obviamente, cuando yo me di cuenta que tenía síndrome de ovario poliquístico, ¿tú crees que fue bonito? No, fue horrible, dije, o sea, soy un síndrome, ¿no? O sea, de verdad, se siente muy feo. Y más que yo me di cuenta y viendo la Tú te foto autodiagnosticaste. Sí, claro, la foto del néter, ¿no? Que viene así la señora así, con barba, y dices, no, inventes, esto me va a pasar, no, es que no quiero que me pase. Entonces, justamente, si hay manifestaciones en diabetes, hay manifestaciones de resistencia a la insulina y se ven en la piel, y entonces, ¿qué haces? Ah, bueno, lo primero que yo hice, la verdad, fue empezar a mandar al endocrino, al ginecólogo. Ok. Sí, yo lo recuerdo Sí, que canalizabas a varios doctores, sí, ¿no? O sea, todavía, pero en ese entonces yo no me metía, ¿no? O sea, les dejaba una cremita que ahora, digo, pues no les va a hacer nada, y los mandaba así. Yo no me metía en absolutamente nada. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cambiaste? Porque regresaban los pacientes y les decían, no tienes nada. Regresa con tu dermatóloga y que ella te trate, porque el problema está en la piel. Y los ginecólogos, bueno, ni se diga, ¿no? No tienes nada, regresa, allí te veo en 6 meses. O les hacen siempre ultrasonido. Ah, sí, tienes unos quistes, tienes unos folículos, o sea, no son muchos, pero tómate estos anticonceptivos, ¿no? O sea, no tienes nada, pero ¿por qué tomarme los anticonceptivos si no tengo nada, no? Entonces, obviamente yo me cansé y a mí me gusta ser resolutiva, ¿sí? Yo tengo dando consulta desde 2015, obviamente 3 años en el Pascua, en el hospital donde hice derma, que ahí fue la primera vez que pedí insulina. Conocía muy bien esta enfermedad, pero todo lo aplicaba en mí, ¿no? O sea, tú eras tu propio paciente, sí. Tú eras tu propio laboratorio, tú eras sí, todo. Y todo lo aplicaba nada más en mí, porque decía, no creo que la gente tenga esto, ¿no? O sea, está muy feo, no creo que los pacientes lo tengan. Y además, nadie más se haya dado cuenta, ajá, ¿no? Y dije, ¿cómo? O sea, ni que yo hubiera descubierto esto, ¿no? ¿Cómo es que no lo miden? O sea, de verdad, le preguntaba a mis amigos del Subirán, porque tengo muchos amigos que hicieron la residencia ahí, oye, ¿tú mides insulina? ¿Para qué? Okay. O sea, le preguntaba a amigos clínicos, oye, tú del síndrome de ovario poliquístico, pues es que no, o sea, tómate anticonceptivos, o sea, ya, las guías dicen que tomes anticonceptivos, o sea, ¿la insulina para qué? O nadie sea, se cuestionó más allá. Ajá, no, o sea, por muchos años, o sea, obviamente yo creo que en otros países, ahora que escucho al doctor Carlos Jaramillo, me doy cuenta que él en su país, sí, es tan revolucionario, a que le pasó algo, porque también él se enfermó, empezó a buscar, ¿no? La niña esta de la glucosa, Jessie, que también ella después de que se enfermó empezó a buscar, y yo creo que así hay otras personas en el mundo, ¿no? Pero pues yo no conocía a ninguna, ¿no? Entonces dije, ¿cómo va a ser posible que todos mis maestros de dermatología pues, no se les haya ocurrido? O sea, porque hay gente muy brillante, ¿no? Obviamente dudaba mucho de mí, dije, pues qué tal si estoy loca, ¿no? Pero gracias a que leí, te digo, hice mi tesis de acné y obviamente en acné ya te hablan de la dieta. Bueno, lo que yo quería era medir el factor de crecimiento relacionado a la insulina tipo 1, no se pudo hacer, hice como 5 tesis, eso es otro tema, pero leí. Eso es para otra entrevista. Y ahí estaba todo, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta, porque tú ves a tus compañeros, y no quiero, o sea, especificar, pero como les digo, el residente va a su clase, prepara su clase, después va a dar consulta, y lo que quiere hacer después es irse a su casa, a descansar, salir en la tarde con sus amigos. O sea, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría no se va a leer, ¿no? Nosotros vemos una cantidad enorme de pacientes y el paciente ya solamente lo ves una vez, no ves su evolución. Okay. ¿Sí? Yo lo que hacía era, no, vas a venir conmigo y vas a buscar en el consultorio. Ustedes, pues yo soy una loca obsesiva, ¿no? O sea, yo necesitaba saber cómo le había ido a mi paciente, okay, ¿no? Entonces me vas a buscar y ya los veía después de la consulta. Obviamente me juzgaban, ¿verdad?
pero yo veía la evolución y algunos de esos pacientes fue a los que les pedí insulina, ¿no? Que yo ya sabía que pues no era cara, porque alguna vez le dije a una residente, oye, ¿y por qué no pedimos insulina? Ahí es carísima. Y yo, pues no, me costó como 400 pesos, o sea... Sí, de hecho, una insulina basal... Ahora cuesta como 200, ¿no? Sí, es bastante accesible. Digo, ya si te vas a un OMA-IR, pues ya es más caro, ya te vas a un cuanto... Pues ya es muchísimo más caro, pero se puede diagnosticar con una insulina basal, ¿no? Sí, y lo importante que es y lo que te cambia, ¿no? O sea, te cambia la vida medirte una insulina. Entonces, justamente por esto empecé yo ya a mis pacientes en mi práctica privada, bueno, cuando empecé con Javi, veía pacientes que por más de que le damos isotretinoína, como que no. El acné no cede. No se iba. Me acuerdo la primera vez, una paciente con hipotiroidismo, ¿no? Le hice nada más el estudio de insulina, la mandé al endocrino y pues desgraciadamente ya no supe qué pasó con ella, como que ya no regresó. Y yo pues al mismo tiempo tenía mi consulta privada y recuerdo que una paciente que me dijo que fue con una súper dermatóloga, que yo la considero una súper dermatóloga, y que no, o sea, seguía con sus granitos. Entonces yo dije, no inventes, o sea, si ya fue con ella, ¿yo qué voy a poder hacer? ¿No? Si es la súper doctora. Entonces, a buscar. Te regresaste a todos los libros de medicina anteriores, y dije, a checar. ¿Y qué tal si esta niña tiene lo mismo que yo? ¿No? O sea, tal vez lo mismo que tú refiriéndote a resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, exacto. Entonces, porque pues tenía sus ciclos regulares, ya sabes, o sea, como que ni más que el acné. Sí, ¿no? claro, porque creo que es algo muy importante decirlo. Síndrome de ovario poliquístico no significa en todos los diagnósticos tener ciclos irregulares. ¿no? Que muchos todavía lo piensan. Claro, yo soy una de esas pacientes que tengo síndrome de ovario poliquístico y tengo mis periodos como relojitos. Sí, ¿no? Yo también. Entonces dije, a ver, bueno, vamos a pedirle todo. Y sale síndrome de ovario poliquístico. Okay, y sale resistencia a la insulina. Entonces, poco a poco, obviamente la mandé. Obviamente la regresaron. O sea, la canalizaste a ginecología, a endocrinología y viene de regreso. Obviamente con sus anticonceptivos y la insulina la ignoraron, no pasa nada. Los andrógenos también, con el anticonceptivo iban a mejorar. Entonces es cuando empiezo como ese caminito, ¿sabes? Estoy hablando 2016, sí, ¿no? Sí. Poco a poco me atreví a estarles pidiendo más estudios. No puedo dejar a mi paciente lleno de acné ya después de que hizo un ciclo de isotretinoína y que otra vez le salga. Y que vaya de verdad hay pacientes, yo fui con 19 ginecólogos al menos. Sí, lo conozco, me lo has platicado. Y según 19 ginecólogos, yo no tengo SOP y yo no tengo resistencia a la insulina. ¿Sabes? Pero entonces, ¿cómo es posible que hoy en día te encuentres tan bien? Exactamente. Entonces, ahí yo ya me ponía en el lugar de las pacientes y decía, ¿para qué la hago gastar? Pasarla mal, porque aparte las tratan mal. Y les dicen, no, tú no tienes esto, y no, y nada de lo que ella dice es cierto, y no. Entonces, no te lavas bien la cara, ve con otra dermatóloga que sí sepa, ¿no? Entonces, pues, finalmente yo hice medicina interna. Y dijiste, me voy a yo me trato a mí, y yo lo sé tratar, y me aventé, ¿no? Y qué bueno, porque gracias a eso, hoy yo como paciente te estoy tremendamente agradecida, muchos de tus pacientes y de tus seguidores te estamos tremendamente agradecidos, de verdad qué bueno que te aventaste, ¿no? Porque además, pues creo que muchas veces además lo que recetaban era isotretinoína y ciclos de antibióticos. Exacto. Sin pensar que en la microbiota. Yo también receté ciclos y ciclos de antibióticos porque eso me enseñaron, pero me tocó desaprender. O sea, yo ahorita no hago casi nada de lo que me enseñaron en mis 3 años del Pascua, ¿sabes? O sea, casi nada. Yo no dejo peróxido de benzoilo, yo no uso clindamicina, yo no uso antibióticos, ¿sabes? O sea, yo no uso muchísimas cosas, o sea, te digo, claro. Ya he aprendido yo sola, o sea, obviamente en libros, otro enfoque, ¿no? Entonces... Un enfoque
funcional e integrativo, ¿no? Porque Exacto. tengo que tomar en cuenta pues mi clínica que hice 3 años. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta muy, muy importante, que creo que es una de las razones por las cuales pues estamos el día de hoy aquí reunidas. ¿Se puede decir que hay salud en todas las tallas? No, y esto es algo muy fuerte porque cada vez hay más médicos, sobre todo doctoras, ¿no? Mujeres, hablando de esto, de salud en todas las tallas. Alguien con sobrepeso, alguien con obesidad, no es saludable. Punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un organismo que está inflamado, que tiene resistencia a la insulina. O sea, no existe una persona con sobrepeso u obesidad que no tenga resistencia a la insulina. Ok. No existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aumento de peso es un síntoma de la resistencia a la insulina. ¿Sí? O sea, eso aprendí conmigo, ¿no? Y te das cuenta, obviamente, imagínate cuántas personas les he hecho estudios. Sí, claro. ¿No? Miles. Entonces, ese desconocimiento de la resistencia a la insulina del que les platico es la causa de la gordofobia médica y es la causa de estos movimientos, ¿no? Porque obviamente la gente que sufre esa violencia médica se va a defender. Claro, ¿no? Claro. Se va a defender porque no está bien, porque de verdad que incluso hay pacientes que mueren. Creo que es importante aclarar que no estamos condonando esa violencia médica, ¿no? Sí, O sea, creo que es muy importante dejar eso sumamente claro. O sea, me dicen, ¿de qué lado estás? O sea, yo no estoy de ningún lado. Yo solo estoy del lado de la salud. De verdad es muy importante que dejemos el ego a un lado por el bienestar del paciente. Es que no importa lo que hayas estudiado. ¿Tú crees que cuando me encontré a Eugenio, que Eugenio es médico funcional, y que me acuerdo que la primera paciente que le mandé fue igual como por esos años, 2017, que justamente yo ya estaba como viendo todo esto de funcional, y que entonces, como yo ya estaba estudiando lo de medicina funcional y supe que él estaba metido en esto, se lo mandamos, ¿no? O sea, él ve todo lo de las hormonas. Y entonces te das cuenta, o sea, todo lo que le platicó a la paciente, yo en vez de decir, no, o sea, yo soy especialista, hice 3 años, aparte estoy haciendo onco, o sea, yo soy mejor, no. O sea, yo me abrí a todo lo que Eugenio le comentó, y entonces, de hecho, Eugenio es uno de mis grandes maestros, ¿no? O sea, gracias a él he aprendido muchas cosas, y yo nunca tuve el ego de decir, él es médico funcional y yo soy médico de Pascua. Sí. Yo estoy acá y Eugenio está acá y no me puede enseñar nada. O al revés, ¿no? O sea, Eugenio está acá, no. O sea, y hasta la fecha seguimos compartiendo muchas cosas, aprendo muchísimo de él. Yo le digo cositas de la piel y todo esto. Entonces, tenemos que, como dices, dejar el ego y, pues, básicamente saber que no, un organismo que tiene obesidad y sobrepeso no tiene salud, y tampoco un cuerpo delgado que tenga resistencia a la insulina tiene salud, ¿sí? Ahora yo te quiero preguntar, ¿es realmente cierto o es posible que la salud no se pueda ver? Tú que eres dermatóloga, que ves todo el tiempo, la piel, el pelo, las uñas, dime, yo creo que tú sí puedes ver salud en una persona. Claro, la salud se ve. Yo, en una consulta con la doctora, ella venía por su skincare. Sí, o sea, sí, yo solo venía por mi skincare y una cicatriz que me había dejado otra dermatóloga, que finalmente, bueno, yo ni siquiera sabía que era una cicatriz, yo seguía asumiendo que era rosácea, y yo la encontré a ella porque ella tenía un láser BeamIn, que es el indicado, el top para rosácea, y ella lo tenía, lo encontré en Ciudad de México en lugar de irme hasta Monterrey, y bueno, dije, me lanzo para allá. La doctora agarró, literal, se acercó un poco a mí y me dijo, lo que tú tienes es una cicatriz. Recuerdo que mi primer balde de agua fría con ella, ¿no? El primero. Ok, empezamos a tratarla, empezamos a hacer procedimientos, ha mejorado increíblemente, y después de eso, tiempo después, en otra clínica, me dice, oye, ¿y qué estás tomando para el pelo? ¿Por qué? ¿Qué tiene mi pelo, no? O sea, yo ni siquiera me había dado cuenta
que estaba perdiendo pelo, que presentaba alopecia, que es algo tremendo y que bueno, de acuerdo a esto, yo ya tenía mi SOP controlado, ¿lo recuerdas? Me hiciste los laboratorios. Sí. Sin embargo, nadie se había preocupado por tratarme el pelo. ¿Sí? O sea, la salud sí se ve. Sí podemos ver a un paciente y decir es sano o no. Y desgraciadamente, aunque no nos guste, aunque sea incómodo, si vemos a alguien con sobrepeso, sí podemos dar por hecho que tiene resistencia a la insulina. Así como también podemos ver a alguien con alopecia y pensar lo mismo. Y podemos ver a alguien con acné y decir su insulina anda mal, sus andrógenos andan mal. O sea, un médico sí puede hacer eso, ¿no? Y sobre todo el dermatólogo. El dermatólogo no solo puede, tiene que hacerlo. Okay. O sea, tiene que hacerlo. Queratosis pilar, igual. O sea, hay algo que anda mal. Rosácea, tienes mala microbiota. Sí, a eso nos dedicamos. O sea, y obviamente yo no ando por la calle diciendo a la gente que no va a mi consulta, oye, tienes rosácea, no. Cuida tu intestino. No, pues es molesto, ¿no? No, pero y hablamos hace rato que hay una parte muy importante que falta en la sociedad, que es el respeto, ¿no? Sí, el respeto el uno al otro, que bueno, más adelante me gustaría abordar ese tema, ¿no? Pero claro, por supuesto, tú no vas por la calle diciéndole al otro, pero lo puedes ver. Claro, la salud sí se ve. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué es lo que te mueve? ¿Por qué haces esto? Porque hace ratito estábamos revisando cifras de obesidad, tú y yo juntas, ¿no? Que cada vez son más alarmantes. La verdad, no se las quiero leer, las tengo aquí, pero no se las quiero leer porque son datos y datos que son aburridos, que a casi nadie le importan, los pueden ustedes buscar en UNICEF y en diferentes instituciones. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo haces? Es muy feo salir a la calle y ver a tanta gente enferma. Todo el mundo está enfermo, ¿sí? Yo de verdad me decía, ¿por qué la secretaria me trata tan mal? ¿Qué le pasó? De verdad yo decía, algo debe haber en sus hormonas, porque yo también la he pasado mal. Tú sabes, yo no soy de un carácter muy bonito, porque la pasas mal. Entonces decía, seguramente ella tiene resistencia a la insulina como yo. Y entonces seguramente tenía insomnio, y hoy no se quería levantar, o tiene hipotiroidismo, o, ¿sabes? O sea, todos estamos enfermos. Hay mucha gente que tiene obesidad y sobrepeso. O sea, México es de los que más, en el quinto lugar. Sí, en el quinto lugar, lo acabamos de revisar. Exacto, de obesidad. Y la verdad es que son pacientes que viven, o sea, muy tristes. ¿Viste la película de Brendan Fraser? La Ballena. O sea, de verdad, yo lloré con esa película. ¿Por qué? Porque yo me he sentido muy mal, ¿sabes? O sea, y a mí no me gusta que, por ejemplo, mis pacientes se sientan así. O sea, me da mucha impotencia el hecho de que yo subí de peso, y yo sé que a la mayoría, no quiero decir que a todo el mundo, pero a la mayoría no le gusta, y no le gusta verse al espejo así, por algo estético y también salud. O sea, alguien que, yo me acuerdo cuando estaba en ese peso, además de que yo no estaba bien, yo no me sentía bien, yo me sentía pesada, inflamada. Me dolían las articulaciones, ¿no? Porque las articulaciones duelen cuando estás inflamada. Y no hablo inflamada de la panza, porque la microbiota estaba mal, había disbiosis, pero aparte, en general, inflamada, ¿sabes? Es una inflamación corporal, exactamente, por así decirlo, ¿no? Y hasta de la mente no estás bien. Entonces, si yo subí 8 kilos, o sea, pesaba 57 kilos, tú dirás, ay, qué exagerada, no es mucho, pero yo me sentía mal. Entonces, imagínate una persona que pesa 100 kilos, 120 kilos, 180 kilos. No. ¿Cómo se ha de sentir? No, bueno, les quiero compartir a la audiencia algo que tú sabes, que es de conocimiento público en mis redes. Yo soy una persona que llegué a pesar 160 kilos, ¿no? Lo ven que constantemente publico fotos. ¿Y cómo te sentías? Me sentía de una manera terrible, ¿no? No estaba yo cómoda con mi cuerpo, evitaba los espejos, no encontraba ropa. Vaya, que es hablar un poco, del privilegio de los flacos, ¿no? Pero la realidad es que, pues claro, por supuesto, hoy en día me siento muchísimo mejor. Y va más allá del hecho de cómo me vea. Es la manera en la que me siento. Exactamente. ¿No?
Recientemente, tú lo sabes, no se lo he compartido a mis seguidores, pero bueno, es un buen momento para decirlo. Recientemente, mi resistencia a la insulina se descontroló, ¿sí? Se descontroló por estrés, lo platicamos tú y yo ayer me consultaste, y bueno, subí 8 kilos. No me agrada ahorita la manera en la que me veo, tampoco me agrada la manera en la que me siento, y estamos ya trabajando para regresar a ello, ¿no? Claro. O sea, para regresar al peso en el que yo me siento cómoda, pero sobre todo al peso en el que yo me siento bien. A mí me mueve el hecho de que a mí no me gusta que la gente ande por ahí sintiéndose mal, ¿sí? Y que los hospitales estén llenos, porque eso es algo también súper importante, Moni. O sea, yo hice mi internado en el Hospital General de México y vi morir muchísima gente. O sea, es un tema fue algo traumático, claro. O sea, es en efecto un trauma para cualquiera, que es algo que los médicos no tratamos y no lo identificamos como trauma. A mí me decían que era una llorona, o sea, a mí no me importa, es una persona sensible, y perder esa sensibilidad a mí tampoco se me hace normal, ¿no? No, creo que eso es un tema muy importante que pienso que muchos médicos llegan a perder ese tacto humano, ¿no? ¿Sabes? Esa sensibilidad de atender a los pacientes con ellos. O sea, te acostumbras tanto, yo nunca me acostumbré, digo, no, tampoco fue tanto tiempo, pero son traumas, ya luego que lo manejé ahí con mi psicóloga y todo, son traumas y que tienes que manejar. Pero bueno, o sea, yo mi primer paciente, mi primer guardia de urgencias, fue una paciente de 16 años con insuficiencia renal crónica. Wow. Ella tenía diabetes tipo 1 y se murió en mis brazos, ¿sabes? O sea... Qué fuerte, qué fuerte. Sí. Y otra paciente que me dijo, no me deje, doctora. A mí me gusta mucho lo que hago y yo soy como... A mí me gusta cuidar a los pacientes, ¿no? Y en este momento, ¿qué más puedes hacer, ¿no? Sin estar con ellos. Me acuerdo que me dijeron, no me deje, doctora, yo me quiero morir. Y el residente, Patricia, vete por los laboratorios, deja a la paciente ahí, que no eres una Ana, que siempre me regañaba, ¿no? Me voy y cuando regreso ya está muerta, ¿no? Y igual, era una paciente joven. El Hospital General de México está lleno de pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces yo dije, es que debe haber algo, sí, ajá, la diabetes, ¿no? Pero es que debe de haber algo antes que podamos cambiar para que los pacientes no lleguen a esto. Dije, estoy segura, es que debe de existir. Y ahí yo todavía no tenía ni un solo signo de resistencia a la insulina, o sea, fue 2 años antes de entrar a la residencia. Y dije, tengo que hacer algo, ¿sabes? Yo siempre, ya sabes, soy rarita, ¿no? Entonces, obviamente te pones a leer, pero ahí no lo encontré. O sea, imagínense, el hospital, de los hospitales más grandes de la Ciudad de México al menos, nadie, jamás, porque me acordaría, ¿sabes? O sea, jamás escuché la frase resistencia a la insulina, nunca. Y ahí viene otra cosa, o sea, dentro de la gordofobia médica, el médico te manda a hacer dieta y ejercicio, ¿no? Y todavía ahí lo pongo en Twitter y me dicen, ¿pero qué tiene de malo? ¿No? O sea, no me mediste la insulina y me mandas a hacer dieta y ejercicio. O sea, cuando me midas la insulina y veas que mi insulina está en 25, y si te pones un poquito a leer al respecto, te vas a dar cuenta que no puedo hacer dieta y no puedo hacer ejercicio. Porque un organismo que tiene resistencia a la insulina, su célula no tiene energía. Y por eso quieres comer más. O sea, le manda el estímulo al cerebro. El cerebro quiere algo fácil, no algo que rápido adquiere azúcar, ¿no? Sí. Como les digo, y por eso tienes los antojos, no se te antoja un plato de brócoli, no se te antoja un pastel y es una ansiedad. Yo me acuerdo que yo iba por mi pastel, así tenía que ir por 1 hora, pero yo quería fuerza, quería pastel. Sí, claro. Sí, es azúcar, es exactamente. Entonces, no puedes hacer dieta. Y tú intentas hacer una dieta que aparte a mí no me gustan las dietas, que tú haces todo el día, que aparte es un meme, ¿no? Todo el día te cuidas y en la noche, que tu organismo ya no tiene energía, atracones. Claro. Te hace fácil en el Uber Eats y te pides 18 tacos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que sucede esto, que hay nutriólogos
que tampoco estudian la resistencia a la insulina, y entonces te dicen, ¿sabes qué? No, pues yo he tenido consulta y todos mis pacientes que han logrado bajar de peso regresan y pues ya lo aumentaron, ¿no? Pero nunca te tomaste la molestia de medirles la insulina, ¿no? La resistencia a la insulina que tenían, o realmente de preocuparte de atacar este tema a través de una alimentación adecuada, ¿no? Pues si el mismo nutriólogo te deja que comas 5 pedazos de pan, ¿no? En el día, o te deja lácteo. O qué tal las galletas Marías, ¿no? O sea, las galletas Marías. Sí, exacto. Entonces, es el profundo desconocimiento de la resistencia a la insulina. Que si en un mundo ideal, cualquier médico general de cualquiera te tendría que decir y te tendría que diagnosticar, tienes resistencia a la insulina, y apoyarse del nutriólogo. A ver, nutriólogo, lo que yo hago. Claro. Ahí te va. Tiene resistencia a la insulina, hazte cargo, ¿no? O sea, de su alimentación, porque de todo lo demás. Sí, no, pero además déjenme platicarles que además ella, yo no sé cómo lo hace, a qué hora lo hace, pero también toma cursos de nutrición funcional, ¿no? O sea, ya me aventé el microbiota, nutrición, medicina funcional. Ahorita estoy haciendo como 3. Es que de verdad me interesa, ¿sabes? O sea, yo creo que se puede hacer un cambio, o sea, no es tan difícil. O sea, al menos yo quiero que todo el país, todo el mundo sepa qué es la resistencia a la insulina, y que todo médico, aunque sea médico general, conozca la resistencia a la insulina y que sepa manejarlo, porque que sepa tratarla, no es difícil. Y el endocrinólogo que siga tratando la diabetes y todo eso. Sí, claro, ¿sabes? Lo que le corresponde. Porque si hacemos, y que los nutriólogos, ¿sabes?, hagan también su trabajo. Hagan su trabajo, y que conozcan, y que también conozcan la resistencia a la insulina. Entonces, eso es lo que yo quiero. Volviendo al tema del ejercicio y la alimentación, entonces, la dieta es algo que en algún momento, cuando tú tienes ya ciertos niveles de insulina, es algo que no puedes hacer. Punto. No puedes hacer dieta. Punto. Puedes. Y que te digan floja, y que no tienes amor propio, y que no, eso no existe. O sea, no puedes. Ejercicio. ¿Tú crees que si tu célula está sin energía, estás toda apagada, hasta tu estado de ánimo está mal, tienes niebla mental, tú vas a querer hacer ejercicio? Por supuesto que no. No, o sea, te obligas, porque yo en ese momento creo que es el momento que más ejercicio he hecho, ¿eh? O sea, bueno. Sí, claro, porque te obligas a bajar de peso. O sea, te obligas a hacer ejercicio para bajar de peso, ¿no? Porque, digo, ahí yo ya había entendido que tenía resistencia a la insulina. Ahí dice, el ejercicio es parte del tratamiento, ¿no? Yo todavía me negaba como que a tomar pastillas. Obviamente, con toda esta sociedad, yo médico, bueno, pues en ese momento yo me tomaba la sibutramina. O sea, la sibutramina, que ahorita ya no existe, ya no existe. Prohibido. Porque, imagínate, yo soy médico e hice eso. ¿Sabes? No, y bueno, yo les comparto, ¿no? ¿Por qué las conozco? Pues porque me las recetaron, porque pasé por miles de endocrinólogos que no sabían qué hacer conmigo y me intentaron tratar así. ¿Y te midieron la resistencia a la insulina? Por supuesto que no. Bueno, antes de hacer mi ejercicio me inyectaba Cardispan, ¿sabes? No, sí, yo también hice muchísimas locuras porque no me sentía bien en el cuerpo en el que estaba, quería estar en otro cuerpo, más allá del privilegio, más allá, muchísimas cosas que ya tocamos anteriormente, y pues no. Yo solo quería regresar a mi cuerpo, que tenía unos meses antes, ¿sabes? O sea, nunca es como que has sido cuerpo perfecto, o sea, no, siempre muy, muy flaquita. Tú te querías sentir bien. Exacto. Entonces me obligaba a hacer ejercicio, pero ¿qué pasaba después de que hacía ejercicio? Me sentía muy mal. O sea, de verdad decía, me dolían los músculos, me dolían los huesos, me daban migrañas. O sea, no el dolor del ácido láctico del músculo, no. O sea, migrañas. Me sentía muy mal porque yo estaba sobrecargando a mi cuerpo, ¿sabes? Entonces, yo entiendo perfecto. Yo no les digo, ve, haz dieta y ejercicio. No, a ver, yo te trato, te doy esto, para que puedas poco a poco aprender a comer, porque a mí no me gusta esto de dieta, porque no se le da el significado que realmente tiene. Y el valor que realmente tiene. Y hacer ejercicio. O sea,
porque ya cuando te están tratando tu resistencia a la insulina, que ya tu célula tiene energía, ahí sí, claro que se puede. Oye, y quiero retomar esta parte del ejercicio, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, yo se los puedo decir, como una persona de 160 kilos, yo me ejercitaba. Yo no creo anda por ahí diciendo, ¿no? que el ejercicio es una práctica capacitista, que no todos pueden. Yo creo que tenemos muchos ejemplos, ¿no? En la sociedad de muchas personas que logran hacer ejercicio. Claro, o sea, esto de capacitista es totalmente, o sea, no, porque de verdad tienes a los atletas paralímpicos, ¿no? Que desde niña, desde las Olimpiadas de 1996, bajó muy bien. Sí, que es Era uno de tus mi grandes, ejemplo exacto, a seguir, que es uno de tus grandes motivadores, son claro. uno de mis grandes motivadores y siempre lo digo en mis redes. Yo decía, hasta chiquitita, decía, si a esta persona que no tiene piernas está donde está, pues yo que estoy completa, ¿dónde podré estar? Claro, ¿no? Claro, una manera, que es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Cambiar el enfoque, cambiar el enfoque, exacto, en lugar de quejarnos, en lugar de sentirnos mal, cambiarlo a una visión completamente positiva, ¿no? Y es que te digo, ahí está falta de comunicación, falta de entendimiento entre médico y paciente. A ver, el médico lo que tiene que hacer es diagnosticar la resistencia a la insulina, tratarla, y entonces sí, el paciente, los pacientes me lo dicen, doctora, claro, ahora ya puedo hacer ejercicio. Y sí se puede hacer ejercicio, ¿no? O sea, es cuestión de que quieras hacerlo. Yo tampoco soy una superatleta. No. ¿Por qué crees que yo odiaba el ejercicio? Porque tenía una mala experiencia, o sea, me sentía fatal después de hacerlo. Y aún así, por el hipotiroidismo y por mi estrés, todo lo que manejo, a veces no puedo, ¿sabes? O sea, hay que hacerle caso. Y también a veces por tus ocupaciones, ¿no? Sí. Hay veces que el cuerpo está cansado, o sea, yo se los comparto. Por ejemplo, ayer tuvimos una jornada en la fundación, llegué yo a su casa a las 12 de la noche, y bueno, yo la verdad, hoy en la mañana tenía que regresar, y normalmente yo hago ejercicio en las mañanas, no me pude levantar, claro, ¿no? El cuerpo hay veces que te pide descanso, sí, y también se lo tienes que dar, y tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo. Que es otra parte súper importante de manejar esta resistencia a la insulina, ¿no? El descanso. Pero bueno, el ejercicio se tiene que ir haciendo con ayuda del tratamiento de la resistencia a la insulina, ¿no? Darte las armas para que tú puedas hacer ejercicio, y sí se puede. Pues, Pati, la verdad te quiero agradecer el tiempo el día de hoy. Yo sé que casi siempre andas corriendo, así es que muchísimas gracias. Quisiera cerrar con esto. ¿Qué es el mensaje en pocas palabras que quisieras transmitir de la entrevista del día de hoy? Que existe la resistencia a la insulina. Y que, porque no me voy a ir a... Digo, ya hablé del respeto, tenemos que respetarnos. Pero si todo mundo, y de verdad todo el mundo supiera qué es la resistencia a la insulina, y si todos los médicos supieran qué es la resistencia a la insulina y pudieran empezar a tratarla, porque no te digo que tienen que ser expertos, ¿no? O sea, puedes empezar a dar hasta suplementos alimenticios, ¿no? Y dar indicaciones. O sea, ese día vamos a ser todos más saludables y le vamos a cambiar la vida. Todavía se puede a nosotros mismos, pero a nuestros hijos, ¿no? Y eso es lo que quiero, o sea, que dejemos de ser de los países con mayor obesidad. Bueno, que esta enfermedad se vaya aminorando, ¿no? Y porque en el camino, o sea, una paciente que se trata la resistencia a la insulina, su vida mejora 180, o sea, tú lo has visto. Bueno, yo soy tú eres un ejemplo. Exacto, yo soy un ejemplo. De verdad, nuevamente te agradezco. Les agradezco a ustedes vernos y muchísimas gracias. Síganos en redes, en patri.derma en Instagram y MoneyRobs 2.0 si quieren conocer mi historia. Muchas gracias. Vayan a leer acerca de resistencia a la insulina, todos.